Buenas noches, primo Josué, un placer escucharte. Que Dios te bendiga a ti, a tu esposa y a esa preciosa Alaya Victoria. ¿Cómo está esa preciosura? Sí, mi primo Josué, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices. Es así, esto es con los numericanos, de la manera que ponen el trillón o el billón es americano. Y también estoy y ha estado siempre de acuerdo contigo cuando tú has hecho tu número y le has explicado a la familia que no solamente es la cantidad de lo que ha estado guardado del oro o lo que hayan depositado ahí, sino todos los años. Eso hace muchos intereses. Es demasiado interés lo que eso va acumulando, y ahí es que viene esto así que crece tanto. Y por eso que yo digo que la obra de Dios es grande y maravillosa por aguantar y retener esto hasta este tiempo, solamente poniéndonos en la mente y pensando en Él. Es que tenemos que darnos cuenta que todo esto es obra de Él. Y siempre estoy de acuerdo contigo, querido, porque tú eres una persona tan amable y tan decente y respetuosa con los primos que a veces comienzan a alarse por la greña y a enviar esos audios de ataques, y me alegro que tú no se lo permitas. Pues nada, pues te me cuida, te quiero mucho, primo, y mi hijo Kevin te manda saludos, quiere que lo vuelvas a poner en el grupo para atrás porque el otro día me hizo enojar y yo le dije que te iba a llamar a decirte que lo saque del grupo, y se enojó y se sacó él solito, y luego ahora me dice, ponme para atrás al grupo. Le digo, pues yo no puedo, este grupo es de Josué, no mío. Pues nada, te me cuida, que tenga buenas noches, y beso para esa querida niña, que Dios la bendiga. Amén, mi prima Jackie, bendiciones. Muchas gracias por su palabra, excelente. Esos datos que usted ha aportado esta noche son muy interesantes, es muy edificante para la familia, porque a veces la gente cree como que hay cosas que surgieron así desde la nada. No, es bueno que la gente sepa cómo hacen cada cosa, cómo podemos tener esta fortuna tan grande que se nos ha dicho. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, esas son de las explicaciones que la familia debe saber y entender. Para cuando, mira, tú ves a estos periodistas, a mí me hubiera gustado que a mí me interrogue un periodista para comérmelo con yuca. Pero a mí nunca me ha interesado estar tampoco buscando cámara frente a periodistas, ni nada de esas cosas. Como muchas otras gente que van a los periodistas, no a hablar de cosas lógicas, sino a estar difamando, diciendo que vamos a hacer, que vamos a destruir, que vamos a... Y a mí no me interesa eso. A esos reporteros, esos periodistas, hay que hablarle con números, con matemáticas, con datos históricos, con datos así como tú estás buscando, que a ellos se callarían la boca. Pero aquí nadie lo hace. Tú el que va a un periodista o hace una rueda de prensa es hablando de cosas que no tienen que ver el caso, de pleito, de chisme, que vamos a hacer, que vamos a llevar a la fiscalía, que vamos a meter preso, que vamos a qué sé yo quién. Y por eso que se viven burlando de nosotros. Si esos grupos que son muy dados a reporteros y a canales de noticias se empaparan bien de las informaciones, cómo demostrar históricamente, numéricamente y matemáticamente que lo que nosotros estamos hablando y que conocemos no es una tontería, este caso de la herencia fuera otra cosa, pero nadie nunca ha sabido explicarlo y por eso se burlan mucho de nosotros. Pero nada, muchas gracias por las bendiciones que usted lanzó hacia mi familia y hacia mi niña bella. Muchas gracias. Nada, mándeme el contacto de Kevin, para yo agregarlo nuevamente al grupo, no hay problema. Mándemelo en privado. Dios le bendiga, prima Jackie.
Esa es la fórmula del interés compuesto. Se la estoy poniendo ahí para que los que no la conozcan, la conozcan. Es muy interesante dominarla. CF, que significa capital final, es igual a CI, que es el capital inicial, por 1 más I. La I es el interés en el cual se va a estar pagando mensualmente, elevado a la N, que N es el número de meses de la reinversión. En este caso, de la familia Rosario, 200 años equivalen a 2.400 meses. Entonces, ese dato ahí se elevaría a 2.400. En una ocasión, uno de los científicos más prominentes del siglo XIX, estamos hablando de Albert Einstein, lo más prominente que ha habido a nivel de ciencia, él definía el interés compuesto como la 8ª maravilla del mundo. Y en sus tesis, él decía, aquel que sepa usar el interés compuesto se hará millonario en poco tiempo, si lo sabe emplear y si tiene la paciencia necesaria. El interés compuesto tiene un poder que poca gente conoce, y es lo que vamos a tratar de explicar en esta noche. Ahí le pasé la primera fórmula del interés compuesto, la fórmula universal que utilizan todas las personas conocidas, matemáticas, contables, contadores, etcétera, donde dice que CF es igual a CI por la suma de 1 más I elevado a la N. ¿Qué significa eso? CF es el capital final, o sea, el capital que usted va a obtener. El CI significa capital inicial, el dinero con que usted inició. El 1 es un estándar, la I es la tasa de interés. En este caso, para los cálculos, es un 1%. Y N está en meses, la cantidad de meses en el cual usted está haciendo su cálculo. Para este ejemplo, tenemos que utilizar algunos supuestos para que ustedes vean, que con una fortuna no tan grandota, no tan inmensa, a 200 años, pues más o menos 200 años, se puede obtener un capital final bastante asombroso. Un capital final bastante asombroso. Para que ustedes entiendan la magnitud de esto, hay una historia que alguien me contó en una ocasión, hablando sobre el interés compuesto. Y él es una historia, una anécdota sobre un personaje que ayudó al rey con uno de sus grandes, de esos dilemas, problemas que los reyes siempre tienen, que su imperio se puede ir abajo. Y esta persona le dio idea, lo ayudó a echar para adelante y resolvió el problema que tenía el reino. Y el rey, en agradecimiento, le dijo a ese señor: mira, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. Y el señor le contestó: dame un par de días para yo analizar bien y después te dejo saber. Y el rey le contestó: ok, a los 2 días o 3 días tú me dejas saber. Entonces el rey esperó al don. Y cuando él llegó el tercer día le dijo: señor rey, ya yo sé lo que yo quiero. ¿Y qué le dijo? Lo primero que le preguntó: ¿usted sabe jugar ajedrez? Le dijo: sí. Ok, yo quiero que en un tablero de ajedrez, comenzando por la casilla número 1, lo que yo quiero que me den es un grano, comenzando con un grano en la casilla 1, o sea, me ponen un grano. En la casilla número 2 me ponen el doble de lo que está en la casilla 1. En la casilla 3 me ponen el doble de lo que está en la casilla 2, o sea que primero es 1, después 2,
después 4, después 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Y él dijo, yo quiero que cada una de las casillas del tablero me entreguen el doble de grano de maíz de la casilla anterior. Ese es el primo que yo quiero que usted me dé. El rey, como vio ese tablero tan chiquito, y él habló de un grano multiplicado en la próxima casilla por 2, el rey pensó, oye, pero está bien, eso es un deseo fácil. Entonces el muchacho dijo, nada, cuando usted tenga esos granos de maíz, creo que era, o de arroz, o de lo que sea, me lo hace llegar, por favor. El rey dijo, no hay problema. El rey mandó a buscar a sus ministros y le dijo, miren, yo quiero que se le dé la cantidad de grano que me pidió la persona que ayudó a resolver el problema que tenía el reino. Y los consejeros le pidieron, ¿qué es lo que él quiere? Que le den el doble de grano, o sea, que le llenen la casilla de un tablero de ajedrez con el doble de grano de la casilla anterior. Se va a comenzar por el 1, le va a poner un grano en esa casilla, pero en la próxima casilla, la de la derecha, que las casillas que siguen, tiene que ponerle 2 granos, y en la otra 4 granos, y en la otra 8, así le explicó el rey. Y dijeron, ok, déjanos calcularlo y te dejamos saber, señor rey. Y pasa un día, pasa 2 días, 3 días, y el rey no ve la respuesta. Y el joven con el que ayudó al rey, ya me puede entregar lo que pedí. Y el rey mandó a buscar a los matemáticos, a los consejeros, a todo el mundo. Díganme, ¿cuándo le podemos pagar a mi amigo? Y la respuesta es, el señor, denos un poquito más de tiempo porque estamos calculando. Porque se ha vuelto un poquito complejo el asunto. Y dice, ¿cómo que complejo? Eso es una casillita de ajedrez, señor, un tablerito con el doble de grano en cada casilla y punto, y se acabó. Entréguenle esos granos, eso es 2, 3 sacos de grano. Y se acabó. Eso es lo que pensaba el rey. Y la realidad del tema era que cuando ya los ingenieros calcularon todo eso, y le dijeron, señor, ya tenemos la respuesta de lo que hay que entregarle al caballero. Por fin, ya se decidieron a que son 7 sacos de grano. No, señor. En este reino no tenemos la cantidad de grano para entregarle a ese señor. Ni en 15 reinos con esta misma capacidad económica son capaces de pagar lo que él está pidiendo. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, señor, lo que pasa es que lo que él está solicitando es un interés compuesto. Y ese interés compuesto era como un interés compuesto en esa época. Es el doble de lo anterior. Un tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Y cuando usted va multiplicando el doble, cada vez que se pasa a una nueva casilla, el doble de lo que ve la anterior, eso da billones de granos, señor. No hay capacidad ni en este reino, ni en 10 reinos como este para entregarle la cantidad de granos que él quiere. Y el rey se quedó con la boca abierta así, wow. Porque él pidió algo que tenía que ver con interés compuesto. De seguro, mi estimado Rafael, mi querido doctor, que algo siempre se queda, y recuerde que yo siempre busco la manera más fácil para que la gente entienda. Esa es una primera fórmula, pero no es realmente la que voy a aplicar para explicarle. Usted verá en lo adelante. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con el interés a un 1% mensual durante 8 años, a ver cuánto más o menos nos da de capital final. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo con esa fórmula que le di más para. El capital que voy a utilizar va a ser un capital de $1,000 solamente, 1,000 pesos, lo que usted quiera, pero 1,000. Capital es 1,000, o mejor dicho, capital inicial, $1,000. El interés o la I de la fórmula es igual al 1%. Y el N, como estamos hablando de 8 años y estamos en meses, hay que multiplicar 8 por 12. 8 por 12.
que viene siendo 96 meses, 8 años. Quedaría la siguiente. Ahorita cuando le estuve mencionando el tema de la duplicación del capital cada 8 años, la tasa mensual que se utiliza para el pago del interés compuesto es 0.75, si mal no recuerdo. Esa es la tasa, un 0.7%, un poquito más de 0.7%, es lo que se paga mensual promedio. Y esa tasa es la que hace que un capital se duplique cada 8 años. Ok, ya conocido el cálculo de la fórmula del interés compuesto y sabemos cómo se calcula, lo único que necesitamos saber más o menos de cuánto era la fortuna inicial de la familia Rosario o lo que depositaron para calcular el interés compuesto a 200 años. Vamos a asumir valores para tener una idea. Recuerden el cálculo que hizo la prima Jackie, los cálculos que ella investigó, que más o menos en un año sacaron casi cercano a $1 billón entre todas las minas del mundo. Entonces, vamos a asumir una cantidad pero muy ínfima, muy por debajo de todo eso, para tener una idea de cuánto pudo haber sido la fortuna que fueron guardando los Rosarios o la familia, nuestros familiares, nuestros ancestros, y así tener una idea. El tiempo exacto que los Rosarios duraron sacando oro no lo tenemos establecido. Simplemente vamos a establecer una cantidad de dinero equivalente en dólares. Y vamos a asumir una cantidad que ellos pudieron sacar de la mina, sin tecnología, sin recursos, sin maquinaria de esa moderna como es ahora, porque era imposible. Ellos hicieron lo que ellos pudieron. Y yo voy a asumir varias cantidades. Si usted quiere, más o menos me puede decir también usted cuánto para aplicar el cálculo del interés compuesto a 200 años. Estamos asumiendo en este cálculo que la fortuna de los familiares, de nuestros ancestros, oscilaban entre 100,000 y $1 millón en valores entre oro y madera, más o menos, entre 100,000 y $1 millón. Supongamos por un momento que por estos montos andaba la fortuna guardada en bancos extranjeros. El primer cálculo que vamos a hacer es asumiendo un promedio $500,000, que esa era la fortuna que ellos pudieron almacenar en bancos extranjeros. Entonces, viendo que la fortuna que estaba acumulado guardada en oro, en la venta de oro, o no la venta, sino en los depósitos de oro y la venta de madera de nuestros familiares, nuestros ancestros en aquel entonces, ascendía entre $100,000 y $1 millón, en ese rango. Vamos a asumir un promedio. Vamos a decir que la fortuna andaba por $500,000, más o menos, $500,000. Y vamos a hacer el cálculo del interés compuesto con ese capital inicial de $500,000
guardado en bancos extranjeros y con una duración de 200 años hasta nuestros días. Vamos a ver cuánto más o menos, si los trillones que se van a formar serán trillones de 18 ceros o de 12 ceros. Vamos a asumir y hacer los cálculos por esa vía. Si la fortuna era $500,000, entonces dice la fórmula del interés compuesto que al cabo de 200 años, más o menos, al día de hoy, la fortuna hubiese ascendido a 16.9 billones de dólares en la nomenclatura latina o europea, que sería lo mismo decir en la nomenclatura americana 16.9 trillones de dólares, si todos los depósitos de la familia hubiese sido $500,000. Chequen como una cantidad de $500,000 de fortuna en esa época. $500,000, que es mucho dinero, para esa época eso era mucho dinero. $500,000 en oro y venta de Mar Rosario en ese entonces, que depositaron a los bancos. $500,000 a una tasa de un 0.725% durante 200 años. Ese chin de dinero se convirtió en 16.9 billones de dólares en nomenclatura latina, que es lo mismo decir 16.9 trillones de dólares en valor americano. Todos son con 12 ceros, lo único que cambian de nombre, o 12 cifras significativas. Entonces, la fortuna, por más pequeña que haya sido en aquel entonces, el interés compuesto de menos de un 1% mensual durante 200 años guardado fue lo que generó la monstruosidad del dinero de la fortuna de la familia Rosario, pero en billones de dólares, no en trillones, nomenclatura latina, billones. Y si queremos mencionar los trillones, ya por la costumbre, en la nomenclatura americana, que los trillones tienen 12 ceros después de la unidad. Grábense eso bien en la cabeza, que eso es importante para que puedan echar un debate, dar una explicación con lógica y correcta a cualquiera que quiera mofarse o burlarse de usted. Ese cálculo se puede hacer hasta con $100,000, que ese hubiese sido la fortuna de ellos en aquel entonces, $100,000, y aún así todavía sigue siendo mucho dinero. Es más, vamos a calcularlo. Fíjese ahora los cálculos realizados con que la fortuna, asumiendo que la fortuna eran $100,000 entre oro y venta de madera de aquel entonces, que esa era la fortuna que ellos tenían acumulada, $100,000, o equivalente a $100,000 en aquel entonces. Pero $100,000 a un interés compuesto del 0.725% durante 200 años generaría una fortuna de más de 3.38 billones, eso es muchísimo dinero, billones de dólares en valores latinos, en valor latino o nomenclatura latina, que es lo mismo decir 3.38 trillones de dólares en valor americano. Fíjense cómo $100,000 se convertiría fácilmente
en 3.38 trillones de dólares en valores americanos durante 200 años. Eso es algo que tiene lógica y no es exagerado como la gente han querido vender a esta familia de que somos ingenuos, que somos estúpidos, que somos idiotas. Estos valores matemáticos le callarían la boca a cualquiera que quiera venir a burlarse de nosotros. Usted mismo pone a ellos a calcularlo y ellos van a tener que hacerle la reverencia, el saludo a usted, porque usted sabe de lo que usted está hablando. Entonces, señores, aprenda a hacer estos valores que le estoy dando, que son datos interesantes para demostrar que lo que se está hablando de la fortuna de los Rosarios no es una locura, no es algo fantasioso como decía aquel señor que nombraron ahora en la superintendencia de banco, el burlón, porque él lo hizo con un cálculo a 18 ceros. Yo no estoy de acuerdo con que la fortuna de nosotros anda por los 18 ceros, no. Siempre he creído que anda con los 12 ceros, no con 18. Y que la confusión estuvo en la primera persona que utilizó la palabra trillones, que estaba hablando en la nomenclatura americana. Ahí fue que vino la confusión. Pero mezclaron los trillones, en vez de irse a la nomenclatura americana, maliciosamente, usaron la nomenclatura latina que tiene 18 ceros. Y ahí fue que nació toda la burla hacia la familia Rosario. Pero haciendo este análisis, este cálculo, usted le calle la boca a quien sea, porque esto tiene lógica, es comprobable matemáticamente. Todavía un billón de dólares es mucho dinero. Y si usted todavía reduce esos 100 mil dólares a 50 mil dólares, que eso fuera toda la fortuna de la familia Rosario en aquel entonces, 50 mil dólares por 200 años, eso le daría más de 1.7 aproximado, 1.7 billones de dólares estuviera actualmente la fortuna de los Rosarios. Si el capital inicial fuera de 50 mil dólares, fíjate, todavía lo estoy reduciendo a la más mínima expresión, 50 mil dólares, que ese haya sido todo lo que ellos guardaron en aquellos bancos, el equivalente a 50 mil dólares. Y aún así, cuando se haga el cálculo, todavía es mucho el dinero de la familia Rosario acumulado hasta la fecha por más de 200 años. Así que no se crea que esto es una locura, simplemente es que hay personas ingenuas que no saben calcular, no saben de matemáticas, no comprueban nada, simplemente se asustan cuando ven los números y dicen eso es imposible. Y no es imposible porque miren la matemática y es posible, así de fácil. Miren ahí los cálculos con una fortuna inicial de 50 mil dólares durante 200 años guardada a un plazo de interés compuesto del 0.725%. Fíjese hasta dónde llega la fortuna de los Rosarios guardada por 200 años con la simple cantidad de haber tenido 50 mil dólares en fortuna guardada en los bancos extranjeros. No es nada descabellado, no es una locura, es posible, pero vuelvo y repito, en cifras norteamericanas, en trillones norteamericanos, no en trillones latinos, sino norteamericanos, que viene siendo lo mismo que decir en valores latinos billones, que son diferentes en el nombre, pero en la cantidad es lo mismo. Cada uno tiene 12 ceros. Y esa es la diferencia, esa es la confusión. Yo siempre he estado claro de esa parte, pero la familia y los burlones y lo que le encanta la mofa a la familia Rosario se han aprovechado con la burla de los 18 ceros. Porque ellos saben que es imposible 18 ceros, y es cierto, es un poquito imposible. Pero ellos además se enfocaron en burlarse, pero ellos pudieron haberle explicado que ellos no creían en los 18 ceros, sino en 12 ceros si era posible, porque matemáticamente, mírenlo aquí donde se demuestra que es posible. Y si todavía bajamos esa fortuna inicial a 25 mil dólares, todavía
da mucho dinero. Da casi 1.800.000 millones y pico de dólares daría la fortuna de los Rosarios, y aún así es mucho dinero. Mucho dinero. Recuerden que esos valores que estoy calculando es en dólares. Cuando se conviertan en pesos, eso es muchísimo, todavía eso da más dinero convertido en pesos. Pero lo que he querido llevarlo al entendimiento de que no es imposible la fortuna de la cual se está hablando. La inmensa cantidad de dinero no es imposible, es posible. Es posible basado en el tiempo y basado en el porcentaje del interés compuesto calculado. Es posible. Si alguno tiene duda, si alguno tiene otra teoría, si alguno tiene alguna otra información que dar, estamos aquí abiertos. Si alguien entiende que hay un error y me quiere corregir algo, estamos abiertos también a chequear y a revisar y a corregir si es necesario. Simplemente demuéstremelo y listo. Yo entro en cualquier tipo de corrección, yo no tengo problema, ni de ego, ni ninguno de esos temitas. Pero cualquiera se puede equivocar, pero traté de hacer esto el pasito con mucho detalle para minimizar los errores y hasta llevarlo a cero. Pero estamos aquí abiertos a cada uno de ustedes, cualquier pregunta, cualquier duda. Bendiciones, Dios les bendiga. Información enviada por el primo Hoges Morland. Dice que la mina líder en Latinoamérica es la mina de Pueblo Viejo en República Dominicana. Es la que más produce de toda América Latina. Fue la cuarta mina que más oro produjo en el 2018 con un total de 30,1 toneladas. Ese reporte salió hace 2 días. Muchas gracias, primo Hoges Morland. Excelente.